Buenas tardes. Iba a decir, o le dije a José de Laura que solo iba a decir 2 palabras, creo que ya las dije, ¿no? Buenas tardes. Pero me voy a extender un poquitico más para agradecer a todos que estén con nosotros en esta tarde. Agradecer a Nelson Carlos de los Santos por permitirnos a los santiagueros tener la oportunidad de esta premier. De Laura me decía, no es una premier porque ya no es una premier. Para nosotros es una premier en Santiago de los Caballeros y eso lo agradecemos muchísimo. Saludamos, desde luego, la presencia del profesor Víctor Guimaraes, que no me lo han presentado. ¿Dónde está el profesor Víctor? ¿Está dando una clase? Bueno, pues ya tendremos tiempo de conocerlo. Agradecemos también, nos honra muchísimo, Tania Valete, directora de cine de la Escuela de Artes de Chabón, una institución aliada, cercana, con la que hemos tenido mucha sinergia a lo largo de los 22 años que tiene el Centro León de fundado. Agradecemos a don Diego Cepeda, que es, lo compartimos con Chabón, profesor de la Escuela de Cine de Chabón, pero también es nuestro coordinador de producción audiovisual en el Centro León, que es quien ha estado al corriente y facilitando las condiciones para poder estar reunidos en la tarde de hoy. En nombre de todos nosotros, de nuestra presidente, la doctora María Amalia León, le agradecemos muchísimo a todos por esta iniciativa, a Nelson especialmente, y solo me resta decirle que en lo adelante queda al mando de esta actividad alguien que es muy familiar para nosotros los santiagueros, que es José de Laura, quien va a tener el honor de introducir un poco la película, va a presentar a Nelson más formalmente y al concluir la película moderará un conversatorio que vamos a tener para dialogar sobre ella. Así que bienvenidos todos y que puedan conocer a Pepe en toda su extensión como obra cinematográfica que está alcanzando el respeto y la admiración que tiene hasta este momento. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben que yo no soy baúl de nadie. Los que me conocen saben que las tardes de los sábados yo las dedico a probar vinos. Yo soy un gran catador de vinos. Y para eso tengo reservadas las tardes de los malditísimos sábados. Pero surgió la posibilidad de presentar esta película hoy, arruinándome mi sábado y haciéndole muy feliz el sábado a usted. Y yo dije, está bien, no hay problema, yo lo cojo. Para eso estamos, para servir aquí. Y la verdad que estoy súper emocionado de que podamos presentar esta película hoy aquí en el auditorio. Espero que todavía se integre mucho más público. Ustedes saben que las condiciones climatológicas a veces conspiran, ¿no?, contra que muchas personas puedan estar aquí. Me enorgullece tremendamente porque desde que oí hablar de esta película, estaba viendo vía internet en vivo las ruedas de prensa del Festival de Berlín. Entonces escuchaba al director del Festival de Berlín leer el listado de las películas que iban a participar
en el 2024. Y cuando las leyó todas, entonces añadió, y un título inclasificable que se llama Pepe. Yo di un brinco en mi casa. ¡Guau! ¿Cómo es esta vaina? Y entonces, dándole seguimiento después a la ceremonia de entrega de los premios del Festival de Berlín, hay que señalar que Berlín es uno de los 3 grandes festivales del mundo, antes que Pepe, la película latinoamericana anterior que había logrado entrar a Berlín fue Fresa y Chocolate del 94. O sea, entrar a Berlín es una vaina absolutamente difícil y ganar mucho menos. Entonces, cuando dijeron el Oso de Plata, el mejor director, yo no iba de ahí porque comenzamos a vocear, estábamos bebiendo, era un sábado en la tarde. Entonces, entonces es grandioso, señores, lo que para nosotros como cinematografía representa que en un festival así un dominicano gane Oso de Plata al mejor director. Y aquí lo tengo, vamos a dar su aplauso a este tigre que es Nelson Carlos de los Santos. ¡Venga! Es verdad que era sábado en la tarde, porque era sábado en la noche. Yo bebo, mi hermano, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias por venir. Estoy contento porque este va a ser el primer conversatorio público en una proyección pública, porque lo que lamentablemente se dice en inglés Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas. Y entonces en Santo Domingo se fue al cine, pero ya un festival, pero nunca hubo un conversatorio con la audiencia. Entonces, de mi primer conversatorio en territorio nacional, República Dominicana. Santiago siempre. Mierda, se las trae. Así que nada, espero que esto sea una serie de conversatorios. Yo tengo muchas ganas de hablar sobre esta película con mi país y con el Caribe en general, que son las cosas que desde ahí es que yo creo, desde ahí es que se me ocurren las cosas. Así que, sin más ni menos, les presentamos a Pepe. Muy bien. Un aplauso ahí para Nelson. Ustedes saben cómo es la dinámica de esto, ¿no? Vemos la película y al final tendremos esta sesión de preguntas y respuestas que hoy se extenderá a 3 horas y 40 minutos, por lo que vamos a estar saliendo de aquí a eso a las 9 de la noche. Que tengan una feliz proyección y nos vemos al final. El aplauso para Nelson Carlos de los Santos. Tanya, vale, ven, Tanya, no nos dejes solo, ven, vamos a hablar de esta vaina ahora, ven. Que esa es la idea. Pasen para acá. Vamos a darle otro aplauso a ellos para que vayan entrando en confianza, caramba. Diego, Víctor, vengan para acá, vengan para acá. Vamos a justificar el fabuloso salario que se les va a entregar a ustedes al final de la noche. Y vamos a conversar sobre Pepe. Bueno, Nelson, abro contigo, es cuestión de confianza, ¿eh? Agarre ese micrófono ahí. Y dime, el origen de esto, ¿cómo ubicarlo? Ven, dilo por aquí. Ok. El origen, o sea, de cómo yo me enteré de esta historia, wow, qué fuerte está. Esta historia comienza en un viaje que yo fui a visitar a un amigo bueno, yo no fui a visitarlo, yo fui a viajar por Colombia y tenía un amigo en Medellín y fui a Medellín y él había creado una escultura que era un hipopótamo que miraba a miles de soldaditos de plástico que lo miraban. Y yo le pregunté qué era eso y él me dijo que si yo sabía si habían hipopótamos
en Colombia. Le dije, no, ¿cómo así? Y él me hace este cuento y me hace el cuento de este hipopótamo que se llamaba Pepe, que es el primero y el último hipopótamo asesinado que escapa. No que escapa, sino que es parte del movimiento natural de los hipopótamos. O sea, en un territorio solo cabe un alfa. Entonces, cuando ellos crecen lo suficiente, comienzan a tener este comportamiento natural y comienzan los hipopótamos a perder ante Pablito. Entonces, bueno, claro, ahí comenzó todo. En ese momento, en esa historia. Tanya, tú sabes que te tengo muchísimo cariño, pero debo involucrarte. ¿Cómo entras al proyecto de Pepe y qué tan difícil fue sacarlo adelante? Hola, buenas tardes. Sí, entré bastante pronto. Nelson me contó, estando todavía allá en Medellín, me dijo que pensaba que tenía la idea para su próxima película. Él estaba todavía, empezaba el recorrido con Cocote. Y sí, de a poco, cuando salió de Cocote, que pudo dedicarse ahí de lleno. Fue un proceso largo, tanto de desarrollo, este tipo de películas que son tan pensadas y en cineastas como Nelson, además que vienen de ahí, del pensamiento. La etapa de desarrollo suele ser la más larga dentro de su proceso creativo. Y sí, en esta etapa fue que nos empezamos a buscar el dinero. Logramos, aplicamos a fondos internacionales, bueno, a todos los fondos internacionales a los cuales aplicamos, los tuvimos todos. Es muy curioso, porque lo que sí costó mucho fue lograr que los inversionistas del país apoyaran el proyecto. Y eso fuimos arrancando ahí con esos fondos que entraban y hasta que logramos tener algo acá también. Sí, digamos que fue un proceso en ese sentido difícil, pero se logró. Se logró porque además era una película con un presupuesto pequeño, sobre todo pensándolo en lo que suelen ser los presupuestos de las películas que se hacen acá, ¿no? Esta película se hizo como con la mitad del presupuesto de lo que se hace en las películas filmadas solamente aquí en República Dominicana, además. Nueva vez, la imaginación es capaz de superar las cosas materiales, ¿no? Por enésima vez. Víctor, Diego, aporten aquí. Bueno, si es por las notas, estaremos aquí hasta las 7 de la noche. No, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Yo sí quería hacerle una pregunta a Nelson, que son cosas que, bueno, que hemos estado discutiendo los últimos días también. Y yo creo que tiene que ver con, en un país con una historia, con una memoria de imágenes, a las que tenemos tan poco acceso, imágenes en movimiento, digo. Sobre todo, o sea, de alguna forma no conocemos o la poca historia del cine que tenemos no forma parte de un imaginario colectivo. Nosotros tuvimos 30 años de dictadura que supone un imaginario y luego una continuación también que estableció otro. Y de alguna manera pudimos como pueblo responder poco ante esos imaginarios, a diferencia de muchos otros países. Entonces, de alguna manera, yo creo que una de las funciones que cumple el cineasta contemporáneo es responder a un imaginario anterior, ¿no? Entonces yo quería saber más o menos cuáles son esas imágenes a las que tú respondes cuando tú piensas en tus películas. Okay. ¿Imágenes o imaginarias? Wow.
Yo pedí cerveza, pero es agua lo que hay, viejo. Échale un poco de algo ahí, como un roncito, una carta blanca, ¿no? ¿Cómo es? Carta Bermuda. Carta blanca, carta blanca. Dale. Vamos arriba entonces. Bueno, vamos a comenzar por las imágenes, o sea, o los imaginarios. No, bueno, a ver, pongamos lo siguiente, o sea, en el caso de la República Dominicana, nosotros, como tú dices, ha sido difícil encontrar imaginarios, o sea, directamente imágenes o representaciones en el cine. O sea, yo no aprendería, yo siento que pues uno desaprendería los imaginarios nacionales cuando vemos las películas que se producen acá por el hecho de que cometen algo que fue tácito en un cierto momento, que se refería a que al hecho de que si nosotros estamos imitando modelos representacionales, Hollywood sobre todo Hollywood, ¿no? Cuando imaginamos a Hollywood, pues no terminamos con una imagen que es una copia de algo que en realidad no existe, porque Hollywood en sí mismo, no, o sea, el imaginario que creó Estados Unidos, sobre todo Hollywood, también fue una invención de los Estados Unidos, o sea, a lo que se le llama la América Blanca, ¿no? Como Hollywood crea este imaginario que tampoco es real ante las ideas. Y fue muy necesario eso ya desde el lugar político, eso es una historia. Wow, ese tipo parece que le gusta, que se lo ofendí con mi antiamericanismo. Eso fue mi antiamericanismo que puso la cosa floja. Bueno, no, y como conquista de eso, entonces eso te pone en una situación bien compleja, porque como nosotros no tiene, como en el cine, uno tiene que alimentarse de esos imaginarios, de dónde me agarro, y eso fue algo que me pasó a mí con Cocote, o sea, una de las cosas que no, porque yo fui a la escuela, me gané una beca, estuve estudiando, y en la academia o en Occidente, pues la gente cuando va a hacer una película, agarra y ve películas anteriores, ¿no? O se ve, hay una base, digamos, que no, Occidente en su privilegio pudo, porque no es que ellos son mejores que nosotros, no, en su privilegio que construyeron a partir, ¿no?, de saquear una serie de cosas, ellos construyen en el privilegio una serie de archivos, por eso el archivo siempre es colonial, porque el archivo no lo constituye y es parte de la construcción de una historia en específico. Pero esa era una metodología que a uno le enseñaban. Cuando yo llego a Dominicana, yo digo, wow, pero como las herramientas que yo entendí en la universidad, yo podía, porque yo no tengo un cine a donde referirme, yo no tengo un imaginario que yo pueda como aprender o lo que sea, bueno, y tampoco, entonces en ese sentido fue que uno va cayendo como en otras prácticas, en otras ciencias, y realmente en vez de hacer una película, lo que uno literalmente lo que comienza es a tener como una especie de un conjunto semiótico, porque la semiótica, una de las cosas que es interesante de definiciones, de las tantas definiciones, tomo una de Kristeva, de Julia Kristeva, que dice, ¿no?, que la teoría semiótica va a tomar de cualquier ciencia que sirva para una investigación. Y ya en sí mismo es muy interesante porque ¿no?, que tú puedas coger de la matemática, de la historia, de la física para poder hablar de tal cosa. Y eso es lo que yo he venido haciendo en mi cine. Cuando yo me encuentro con la imposibilidad visual de encontrar ese objeto visual que me pueda ayudar a crear un imaginario, a ver cómo fue mi familia yo tengo una parte de mi familia que es de aquí, de esta parte, de Cibao. Yo no lo conozco porque ellos se fueron, mi mamá se fue a los 3 años y la verdad que no hubo una... Pero no, ellas siempre hablan, no, que por ahí, por eso
campo de Gurabo, Jacagua, ¿no? Que todas esas casas, no hay una foto. O sea, yo no sé cómo era eso. Entonces, en ese sentido, yo he tenido que ir, pues uno va a la literatura, en el caso yo iba a los textos sociológicos que uno puede encontrar, independientemente si uno está como de acuerdo o no en su metodología científica, que normalmente es siempre muy positivista, ¿no? Como muy Max Weber y todo ese tipo de cosas, pero no importa, son cosas que te dan el imaginario. Y por eso es que yo tomo la religión, porque la religión, a pesar de que yo no voy a constituir una liturgia de la religión, pero era una institución muy puntual que creaba, por ejemplo, producción de moralidad, ¿no? O sea, produce moralidad, para bien o para mal, es lo que no, y cada uno va a encontrar sus propias éticas. Entonces, yo tomaría de eso. Entonces, esos son mis imaginarios que yo tomo. Yo tengo que tomar y reinventar esos imaginarios, por eso es que de alguna otra manera, cada vez que voy como creciendo dentro del cine, cada vez utilizo menos el cine para resolver la puesta en escena. Y cuando digo que uso menos el cine, porque el cine tiene ya un lenguaje y que te va a hablar de un contraplano y que te va a hablar de una serie de teorías, que, o sea, de organización del relato aristotélico, shakespeariano, todo este tipo de cosas. Y cuando yo comienzo, si yo tengo que realmente tomar las herramientas del cine, yo estoy en problema en la representación. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el cine siempre, el cine como nosotros lo entendemos, que es un cine occidental, siempre ha tenido problemas en la representación de ese otro que soy yo y que somos cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que desconfiar de alguna otra manera de las herramientas, de la caja de herramientas que me puede brindar el cine. No quiere decir que no hay herramientas ahí adentro, obvio, las uso todas que sean posibles, pero sí, para constituir mis imaginarios tengo que alimentarme fuera del cine. Víctor Guimares, profesor brasileño, un honor tenerlo acá con nosotros. Esta película obviamente tiene mucho de cinema novo y tiene mucho de Bueno, Bresson y Nueva Ola. Espero que Tu no. perspectiva y una pregunta fuerte para Nelson, que no puede ir tan fácil. No, pero ven acá. Eso fue una... Bueno, primero, buenas Chicharrón, tardes. me tienen que dar chicharrón después. Eso es lo único que yo Ponlo en vine la a comer factura, aquí en ponlo en la factura, Santiago. no te apures. Tira pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. O sea, estoy muy contento de estar acá. Conocí hoy acá el centro y me pareció precioso el espacio. En fin, estuve recorriendo acá. En esos días estuvimos hablando bastante con Nelson y yo le decía mucho que la película me hace pensar en varias también, o sea, leerla desde Brasil es muy interesante, ¿no? O sea, hay muchas cosas que la película me hace pensar en cierta tradición de pensamiento brasileño también. Y después puedo quizás hacer otra, pero ayer estábamos hablando y se mencionó eso del punto de vista del muerto, ¿no? O sea, cómo la película o sea, no es solo del punto de vista de un animal, sino del fantasma de un animal, ¿no? Entonces hay eso creo que hay algo distinto ahí. Y me acordé y fui a buscar la introducción de una de las principales novelas brasileñas, se llama Memorias Póstumas de Brás Cubas, no sé si alguien ya escuchó hablar de eso, de Machado de Assis, es uno de los grandes novelistas brasileños del siglo XIX y es contada del punto de vista de un muerto. Y al inicio, él dice una cosa muy cortita que es así: aunque el uso vulgar que sea comenzar por el nacimiento, dos consideraciones me han inclinado a adoptar un método diferente. La primera es que yo no soy propiamente un autor difunto, sino un difunto autor, para quien la losa sepulcral ha sido otra cuna. Y la segunda es que el escrito quedaría así más galano y más nuevo. Y ahí estuve pensando un poco en esa cosa graciosa que él hace al final, o sea, que bueno, el narrador inventado por Machado de Assis hace al final, que es que el punto de vista del muerto, de alguna manera, es más galano y más nuevo, ¿no? O sea, estuve pensando un poco en eso, o sea, ¿qué es lo que ser el punto de vista de un fantasma quizás permita una libertad más grande que si fuera del punto de vista, digamos, de un vivo, con otras responsabilidades quizás? Un cuerpo vivo tiene ciertas responsabilidades orgánicas que quizás un fantasma no tiene. Y no sé,
me fascina la figura del narrador de Pepe y te quería preguntar un poco sobre eso. O sea, si es solo por el hecho de que factualmente el hipopótamo estaba muerto en el presente o qué te interesaba un poco en crear el punto de vista de un fantasma, digamos. No, o sea, obviamente que fue automático que yo pensé que tenía que ser. Cuando yo escuché la historia dije, yo voy a hacer esa película y quiero que sea un fantasma. Entonces, desde esa parte comenzó, digamos, desde la intuición. No, obviamente que cuando surgen las cosas de la intuición, pues uno comienza a darle forma. Y parte de esa forma, desde el punto de vista filosófico o político de la película, cuando yo comienzo a investigar el cosa, me doy cuenta que realmente fue un alemán que mata a Pepe y comienza como a perfilarse una idea de que este animal, hay una idea muy principal que también que comienza como a abordar esta cosa que yo voy a llamar la circularidad colonial, eh, que, y que en este caso se estaba dando desde el punto de vista del argumento. No había nada simbólico o filosófico que yo podía, como que uno se mete ahí en un lugar como más ambiguo, más abstracto. Aquí había algún argumento, había un animal que había sido un animal africano, ¿verdad? Que se suma a la migración histórica del África y la América, un animal que termina en un nuevo territorio sin saber dónde estaba, como muchísima gente desde el colonizador al colonizado, sin saber realmente qué tierra, dónde estaban muertos, y por otro lado, que un alemán había asesinado y las razones de por qué él podía saber y podía tener ese conocimiento y de dónde surge el conocimiento del cazador. Que también en una relación, no digo, el alemán en su calidad de blanco que llega a Bogotá en los años 60, como muchos europeos han llegado aquí, es muy rápido, ¿no? Siempre te diría de que no, que trabajan un montón. Puede ser, el migrante en general, negro, blanco, amarillo, trabaja un montón. Pero, digamos, en la América hubo una migración muy específica europea, digamos, o sea, nosotros en Santo Domingo tenemos un gran problema, que es que por ejemplo, nuestras oligarquías actuales y contemporáneas que manejan ese gran dinero son personas, es una migración que nace justamente de esta blanquización que tiene toda la América, que en los años 30, 40, ¿no? Que se nos abren los puertos. Entonces, toda nuestra oligarquía en Santo Domingo, habría que ver qué tanto entienden estos conceptos de dominicanidad, de discurso nacional, ¿no? Habría que preguntarse, no estoy diciendo que no se sientan, pero habría que preguntarse como un Corripio o como un González Cuesta, como estas personas ¿verdad? Que vienen y que tienen una relación colonial con el territorio, cómo se da la dominicanidad en su familia o en su construcción identitaria, lo que sea. Entonces, llegan ¿no? Y en esa calidad, pues rápidamente se movilizan o ocupan la clase social, ¿no? Que ha ocupado siempre en estos territorios postcoloniales. Pues el alemán rápidamente se vuelve una familia importante en Bogotá. Tan solo llegando en el 1961, forma el club del tiro al blanco, que se llama ese deporte, ¿no? Del tiro. Lo tiro, y obviamente que en su calidad alemán, blanco y rico, ¿no? Es el único que sabe ir a cazar al África. Entonces, eso que están ahí en medio como chiste en la película, que el ejército falla, es real, el ejército, tipo, lo mandaban y la gente decía, pero ¿cómo lo traqueo? ¿Cómo veo un hipopótamo? Bueno, este señor con este saber que va al África, que como en su calidad de alemán va a Namibia, porque el alemán es así, el alemán va de safari a Namibia, que fue su colonia,
¿no? Y entonces yo decía, contrale, mira qué loco, como imagínate que fueron unos que se lo llevan y entonces termina en nuevo territorio por la misma mano que lo trae, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, como entro en esta idea de la circularidad, pero decía, contrale, porque yo no sabía que Alemania tenía colonias, es algo que nosotros siempre tenemos el imperio, ¿no? Inglés, español, portugués, pero yo no sabía. Entonces justamente justamente cuando yo quiero, pero decía, bueno, pero no importa, la gente lo puede entender, ¿no? Que sí, que hay una circularidad, pero cuando yo me gano una beca, una residencia artística, descubro que Alemania sí tenía colonia, que era esto, Sudwest África, ese territorio, y que habían gran parte de los alemanes solo hasta el 1900 y pico que no sabía que Alemania tenía colonias anteriormente. Y por ejemplo, el primer genocidio que pasa en el siglo XX es operado por los alemanes y lo que van a hacer luego en el genocidio judío se va a practicar en el 1907 en el gran genocidio de los Oxirreros, que es en este territorio de Namibia. Entonces ahí yo dije, listo. Cuando yo digo aquí, ok, yo voy a comenzar en Okavango, y esas son las cosas que la vida te premia, y justamente Namibia, en el río Okavango, es donde se da las mayores concentraciones de hipopótamos, porque Namibia tiene un gran, entonces claro, como estoy en la fábula y estoy en lo simbólico, me gustaba esta idea para mí, ¿no? No sé si el espectador, esas son cosas, ahí es que yo estoy creando para mí, ¿entiendes? En el sentido, yo como persona, uno crea para uno y luego también crea para el otro, pero uno está creando ahí, uno se está desconstruyendo y entiendo esta idea de como porque estoy en la fábula, esa muerte, de la circularidad colonial, solo se sale de la muerte, para bien o para, o sea, simbólica y bueno, física también. Entonces, no sé para qué sirve ese pensamiento, pero digo, Pepe me lleva a ese pensamiento. No hay forma de salir de la circularidad colonial que entreteje nuestras relaciones raciales, nuestras relaciones de género, nuestras relaciones como el vínculo humano. ¿Cómo salimos de eso? ¿No? Y es lo que las teorías decoloniales y postcoloniales, que son cuestiones muy de los imaginarios más importantes, que no existen visuales. Eso es lo interesante, porque las teorías decoloniales, lo que están gritando en cada uno de sus teóricas y teóricos, es que gritan un imaginario nuevo. Entonces me parece, yo como artista, porque hay un placer, independientemente de tu orientación política, hay algo o sea, para el artista es buenísimo crear. O sea, como es algo algo muy sabroso. Entonces, en el cine, imaginar un mundo que tú no tienes imágenes, que tú no sabes cómo es algo que es muy chévere. O sea, es mejor que digas, para mí, obvio, de ser una vaina romántica. No, bueno, no importa, el romance me encanta. Pero cualquier escena normal de un contraplano, aburridísimo. Entonces, no, mira, un hipopótamo que habla. Es divertido, ¿entiendes? Es más divertido, aunque yo estoy, ¿no? En unas cuestiones serias, pero sí. Entonces, por ahí es que va un poco el tema del muerto. Surge evidentemente como algo intuitivo para concluir y luego se termina y me hace pensar en esto de la circularidad colonial y cómo se sale de lo, ¿no? Por lo menos en la fábula podemos hablar de la muerte. En la vida real No, solo hay que tener muerte simbólica, será, no sé. y obviamente que tiene mucho de boom latinoamericano. Bueno, si alguien del público desea interrumpirnos en esta conversación que tenemos y hacer alguna pregunta, pues levanta la mano y hace la pregunta. Si no, nosotros seguimos aquí hablando de los más entretenidos. Por favor, te pones de pie. Esperas el micrófono, que siempre lo grabamos por si hay demandas de difamación e injuria.
Hola, yo tengo una pregunta sobre la película. Me gustaría saber cuál fue la escena más difícil de grabar. Pero muchas difíciles. La más. La de las tomas. En realidad esa no fue la toma más difícil. La toma más difícil fue la más fácil, pero fue porque en ese territorio pasaban de todo. A veces teníamos inundaciones, cosas que habíamos elegido, de repente ya no existen porque el río se lo llevaba. Nosotros estábamos haciendo esa película en el fenómeno de la niña en Colombia, en ríos, y ese río a veces se volvía como un océano que arrasaba con todo. O sea, tuvimos varias veces que el río se metía al pueblo. Entonces, eso como que constantemente iba como alterando la geografía de las locaciones, porque yo di, miren, vamos a filmar aquí, y de repente cuando tú llegabas ya eso no existía porque el río era marrón y no sé. Entonces, en realidad la toma más difícil fue una que era súper fácil, que era prácticamente, ustedes ven la toma fija de un árbol grandísimo que hay, que es donde sale Candelario varias veces. Esa toma fue increíblemente difícil porque nos cayó, o sea, primero ahí nos dimos cuenta que uno de los magazines, ¿cómo le digo? No, bueno, sí, pero como el magazine es donde está el rollo adentro, que es el que carga la película, porque yo trabajo en fílmico, ¿verdad? Entonces que nos dimos cuenta que solo teníamos uno para el resto del rodaje, y eso fue una locura, porque uno, no sé, comenzó a no funcionar bien y ya se estaba yendo el sol, y ahí comienza a crecer el río, pero lo peor del río fue que mermó y cuando se quedó comienza una gente que dice guay y el otro hace guay y fue que llegaron un montón de mantarrayas de río y entonces fue un momento muy tenso en donde en realidad perdimos la oportunidad de tirar la toma como queríamos y entonces armamos y quedó eso. Entonces eso fue una toma perdida. Y aún así le quedó demasiado bien. Adelante, Fernando. Tiene tu micrófono ahí. Cuando José me invitó a la película y me dijo que era dominicana, la verdad es que yo me puse bajo sospecha que se llamara Pepe, con aquella canción Pepe, Pepe, y yo sábado en la tarde me quedo en mi casa. Y después que he visto la película, los felicito a todos, es una metáfora, una alegoría extraordinaria, visualmente es rica, el ritmo, la música, todo está muy bien. La verdad es que he disfrutado increíblemente porque la encuentro sobre todo poética. Pero me surgió la duda. ¿Es una película dominicana? Yo, la verdad es que fuera de que ustedes son dominicanos, el productor, el director, la dominicanidad yo la siento, gracias a Dios, ausente. Con relación a la tradición cinematográfica reciente, de la cual yo desconfío absolutamente, y la veo muy mezclada con el realismo mágico, con lo real maravilloso. Yo estuve viendo en cada una de las tomas a Reino de Temú, a Pedro Páramo y obviamente a Macondo. Es decir, si hay un sello de identidad que yo sentí, y puede que esté equivocado, usted me dirá, en todo caso sería de Latinoamérica, pero no de Dominicana. No sé si lo aceptarán en los Óscares como dominicanas, porque la verdad es que plátano no lo veo por ningún lado. Los felicito. Gracias. Sí, yo creo que la verdad que yo no estaba como, pero puede ser que yo creo que Víctor tiene una respuesta mejor a la relación de vincular, eso porque eso es una teoría, ¿no? Como son teorías que tienen ambos. Para él también,
por eso le digo a Víctor, porque para él también hay hay una mirada latinoamericana que se escapa del territorio en sí mismo. Yo por mi parte debo decir que como esta historia, cuando me llega a mí, yo la verdad que lo pensé como Caribe, como así, cuando a mí me impactó eso, porque fue que mi amigo me contó mal la historia. Y él lo que me dijo fue, él cometió un error biológico, pero eso fue lo que disparó, eso fue lo que a mí me mató, lo que yo dije, ¿por qué yo quería hacer esa película? Porque fue que él me dijo que cuando en una manada hay un alfa y un hipopótamo macho quiere quiere copular con las otras hembras, el alfa no lo permite y cuando ellos se van a la pelea y el que pierde es exiliado a la manada, y eso es lo correcto, pero lo que mi amigo me dijo que no es real es que él me dijo, no, entonces lo peor de todo es que él se fue, claro, como buen latinoamericano, me dijo, y lo peor de todo, Nelson, fue que él se fue río abajo buscando otra manada, porque cuando ellos son exiliados, ellos tienen que buscar otra y ellos entran sumisos. Y a mí siempre, yo dije, él no sabe que él no está en África, o sea, él está en la América. Y ahí fue que yo dije, wow, la cantidad de seres que han muerto en este territorio, que ni sabían dónde realmente estaban. O sea, toda la formación de este nuevo mundo, obviamente que teníamos nuestros nativos, en el caso del Caribe, tan particular, ¿no? Donde ese taíno desapareció. Ahora hay toda una cosa de que hay taínos en nuestra... Puede ser que estemos en la denaína, pero los pueblos desaparecen porque sus lenguas desaparecen. Las lenguas son los pueblos. Entonces, si la lengua taína desapareció de alguna otra manera la cultura y todas las costumbres de un pueblo. Nosotros pudimos, y sobre todo nuestras comunidades afro, rescataron un montón de esas cuestiones, pero nosotros no tenemos presencia taína. Y en ese no lugar, el Caribe nace, en ese no lugar, en este territorio donde hay tanta gente que no sabe ni siquiera. Entonces, lo que quiero decir, que lo que me impactó de esa historia, me impactó a mí como caribeño. Porque no es lo mismo que yo hubiese sido de Perú o de lo que sea, o de un pueblo, o de un país que tiene una comunidad nativa. Nosotros no la tenemos, el Caribe en sí no la tiene. Entonces hay una cuestión muy, muy particular y muy especial que tiene esta región, que tiene toda la región del Caribe. Entonces mi reacción fue como caribeño. Ahora que mi estilo, mi forma de contar, ya eso lo pueden ver ustedes, ¿tú entiendes? Lo puede ver el espectador, lo puede ver el crítico, lo puede ver el intelectual, el profesor, pero yo no estoy consciente de esa mirada. O sea, sí, yo estudié en Buenos Aires, yo estudié en el Reino Unido, becado, también yo estudié en California, ¿no? Y es verdad que hay una cosa que la mitad de mi vida la he pasado fuera de mi país, entonces hay algo que definitivamente me afectó, o sea, como, sí, soy dominicano, pero toda mi adultez no se ha constituido en este territorio, entonces evidentemente hay una apertura en mi concepción de la dominicanidad, que no, tú sabes. Entonces eso es lo que yo te puedo decir como dato biográfico. Ya luego, ¿cómo se relaciona con el pensamiento latinoamericano? Yo no me lo sé eso. Yo lo pudiera hacer tal vez en una obra externa a mí, pero en mi propia obra no lo puedo hacer. Por eso era. Víctor, dime No, entonces. quería solo decir que estoy de acuerdo con el señor. Estoy de acuerdo, o sea, para mí cuando vi la película también la sentí muy latinoamericana, o sea, y muy pan-latinoamericana, en el sentido de que es una película de las pocas películas que hay que verdaderamente asumen una idea, una ambición de ser una película que conecta con una tradición latinoamericana en general, y no exactamente una película de un lugar de Latinoamérica, ¿no? Hay muy pocas. O sea, yo diría que Tierra en Trance de Glauber, ayer mencioné algunas, pero la Tierra de Glauber, Org de Birri, Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro de Marta Rodríguez y Jorge Silva, Sama de Lucrecia Martel recientemente y Luz en los Trópicos de Paula Gaitán. Yo diría que hay Techo a la Ballena de Raúl Ruiz. Creo que hay
7, 8 películas que han asumido esa ambición y creo que Pepe forma parte de ese pequeño repertorio, o sea, de ese pequeño conjunto de películas que realmente han hecho. Porque para mí, o sea, claro, o sea, Nelson habla de cómo eso le afectó como caribeño y todo, pero yo como brasileño, viendo la película, primero que hay eso, o sea, la alegoría de la trata transatlántica nos toca a todos, o sea, eso nos toca a todos muy directamente, ¿no? La circularidad colonial, como lo definiste ahora, también creo que nos toca a todos. Y también eso que dijo, no sé su nombre, perdón, Fernando, que dijo Fernando del Real Maravilloso, o sea, para referirnos a Carpentier, pero también podríamos mencionar otros autores. Si bien, o sea, hay algo que está en Pepe muy fuertemente. Julia dice una cosa, Julia escribió un texto sobre Pepe junto con Diego, y ella dice en un momento algo así, que es como si Pepe, el narrador, nos hiciera ver lo insólito en lo cotidiano, ¿no? Y esa idea del insólito en lo cotidiano es algo muy fuerte en Latinoamérica. Hay toda una tradición de pensamiento literario sobre eso. Bueno, un montón, Cortázar, Rulfo, en fin. Y creo hay una nota, nota al pie en el pensamiento de Glauber, que recientemente la organicé un poco en un texto, pero se llama, Glauber se refiere a una idea de surrealismo, como si hubiera un surrealismo latinoamericano, un surrealismo del sur, que tiene que ver, que está conectado por un guión, porque justamente tiene que ver que el surrealismo en Latinoamérica es realismo, de alguna manera, porque no se escapa, o sea, no se escapa de lo cotidiano, no se escapa de la razón para buscar una suprarrealidad que está en otra parte. Es la reina del río. Eso es surrealismo. O sea, es algo totalmente real que se hace cada año, no sé qué, pero cuando uno mira eso, ve trazos de algo que trasciende una realidad cotidiana, por otra parte, ¿no? Esos vestidos, el modo como se organiza una cocina en algunos lugares de Latinoamérica, el modo como se organiza, no sé, bueno, ayer hablamos de un concepto brasileño, pero no voy a repetir, pero el modo como se improvisa ese cosa en el carril del tren, con las sillas, eso es surrealismo. Totalmente, es una cosa del cotidiano que se usa, que sirve para algo y al mismo tiempo es una obra de arte, o sea, es algo completamente insólito, o sea, que se use una silla de plástico en un carril de tren para hacer transporte con una moto, o sea, un europeo no haría eso, o sea, nunca. No tiene la capacidad de hacer una cosa así. Nosotros hacemos eso porque somos latinoamericanos. Y eso, o sea, eso es tan insólito. Pepe es lindo por eso, porque que un hipopótamo hable, para mí es tan maravilloso como que exista esa cosa. Como que exista ¿cómo se llama? Motomesa. Motomesa. O sea, la motomesa es tan maravillosa como la voz del hipopótamo. Y eso es lo que Pepe entero es así. No es solo que la voz del hipopótamo es lo mágico y después vamos al cotidiano de Colombia o de ese lugar. No, el cotidiano de ese lugar ya es mágico de alguna manera. Ya está tocado por la surrealidad. Pienso que eso que ustedes han señalado de que la película no necesariamente sea dominicana o caribeña, sino latinoamericana, en más de un sentido le da ventaja a Pepe. Hay que recordar que esta película ha sido seleccionada por la Academia Dominicana de Cine y ha sido postulada por Dominicana al premio Oscar. Es decir, ellos ahora ya harán su repaso, su cosa, de si la aceptan o no, pero el hecho de que sea representativo como fuerza alegórica, como fuerza artística de América Latina y no solo de Dominicana, nos pone en el camino de conseguir primera nominación para este país. Lo dije hoy aquí. ¿Alguna última inquietud allá atrás? 2, Marlon. Digo, ya depositamos esos dólares en la academia, no es al azar tampoco.
esos funcionarios de Colombia, esos militares, esa gente, somos igualitos, así mismo es aquí también. Es decir, todo conecta también. Si nos sentimos muy identificados, felicitamos por ese trabajo. Y ciertamente aquí en el Caribe no quedaron restos. Tenemos algo en el ADN, dicen. Tu apellido es Carlos, así que está relacionado con italiano, por un lado. Pero nosotros aquí tenemos, en el caso de mi apellido es de los Santos Arias. dice Nelson Carlos de los Santos. O sea, eso es mi nombre. Ok. Nelson Carlos, de los Santos y Arias. O sea, Guravero puro. exacto, esos Arias venían de allá de Gurabo. Muy bien. Sí. Entonces decía que tenemos esa mezcla aquí que se logró con tanto éxito en el Caribe. Pero yo destaco algo, los africanos vinieron, nuestros ancestros africanos forzados para acá, pero no regresaron, como esos hipopótamos que no han regresado otra vez a África. Los que vinieron de Europa y colonizaron, sí tuvieron oportunidad de regresar a Europa, ir y venir. Eso es el desarraigo que arrastran. Nosotros tenemos ese desarraigo interno con África, una cuenta pendiente, y que retrata muy bien tu película. Así que felicidades de nuevo. Muchas gracias. Luis Rafael, contigo cerramos. Sí, gracias, felicidades, Nelson Carlos. Antes de preguntarte, tengo buenas relaciones con los Arias de Gurabo, Sí. porque nací en Gurabo. Okay. Imaginando lo difícil de la filmación, ¿qué tiempo le tomó realizarla? Sí, fueron como varios momentos de trabajo. Hubo un momento que yo, como dijo Tanya, que, o sea, yo supe la historia, ¿verdad? Pero entonces ahí entró todo el periplo y la sorpresa de Cocote, porque Cocote fue una película, un terremoto por ahí. Y yo hice una película anterior que le fue muy bien, que se llamaba Santa Teresa, pero porque yo estaba haciendo Cocote, con Cocote. Yo no pude salir, yo no pude venir, pero también cuando yo vine para acá a hacer esa película, Cocote, yo tenía 11 años sin vivir aquí, entonces yo también como que me metí en Dominicana y fue como una cosa, eso fue una locura. Entonces cuando yo después termino, entonces yo conozco la historia en el 2017, desde ese entonces. En ese sentido, una película, no, está trabajando ahí, o sea, mágicamente o espiritualmente, comienza como un fantasma, comienza por ahí. Entonces yo en el 2018 aproveché que con Cocote me invitaron a Medellín, a la Universidad de Antioquia, y yo aproveché y le pedí que por favor si yo me podía quedar unos días más. Entonces en el 2018 yo por primera vez los veo, pero en la Hacienda Nápoles. Y de ahí yo comienzo, yo continué mi trabajo, después yo me puse a dar clases, me gané me voy por 2 meses a dar unos talleres en Estados Unidos. La vida continuó, me ganó una cosa en el DAD. Y en el 2018 yo veo los hipopótamos y dejo la semillita como que por favor me estén atentos, porque yo decía, wow, yo vi todo estos hipopótamos y yo dije, pero a Pepe hay que castearlo, porque ¿quién va a ser de Pepe si todos los hipopótamos están juntos y yo tengo que contar la historia de que Pepe se fue a un sitio? Y entonces, bueno, ahí me gano. Y entonces, en el 2019, a la mitad del 2019, yo hago un trabajo muy importante que comienza a mitad del 2019, yo comienzo como tímidamente a escribir, pero voy a Namibia. Voy a Namibia y también en ese 2019 yo voy y conozco por primera vez Estación Cocorná porque se encontró que ese animal recién se había escapado de la Hacienda Nápoles y estaba ahí. Entonces, bueno, nada, llegó la pandemia en ese momento, eso fue como otro momento, uno se quedó ahí y ya en marzo del 2021 comenzó la producción y nosotros no paramos, así todo el equipo de Pepe no paró hasta enero del 2024.
cuando se entregó la copia en subtítulo alemán. Entonces, fue un proceso largo y sobre todo fue un proceso largo de producción, porque normalmente el proceso de producción puede durar, ¿qué? 6 meses, 1 año, bueno, no es ya en grande, pero en realidad son 2 o 3 meses de producción. Nosotros hicimos 1 año y 8 meses porque tuvimos 5 rodajes. Sí, pero también cuando tú estuviste en Alemania empezaste a construir paisajes sonoros Ahí que fue están que en la comenzó. película. O sea Ahí fue que comenzó. Sí. Bueno, señores, un aplauso para estos amigos que han estado aquí, que han venido desde Santo Domingo especialmente a esta presentación. Así que le agradecemos a todos su presencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.